Es hijo de curandera, o sea, la madre era curandera y el abuelo era chamán. Un hijo de curandera y nieto de un chamán escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ujú. Entonces, bueno, ahí te baja, digamos, como ese pedacito de su biografía te resume un poco como la idea que va a tratar el libro, que es filosofía universal de cómo se comportan los seres humanos y... Para curar, o sea, es la sabiduría que cura. En el fondo es como, estos 4 acuerdos son la sabiduría y curan. Que cura, previene y diseña el futuro, si querés. Así que la idea un poco de esta conversación es hablar de los 4 acuerdos, pero haciendo una conexión lineal con la gestión de riesgos. Me gustó el foco. Yo lo había escuchado este libro hace muchos años. Se lo escuché a un coach presentándolo y me había resultado atractivo porque algunos de los acuerdos son más atractivos que otros. Pero anoté acá como una línea, dice, tiene un mensaje sencillo y llega muy directo. Tal cual. Es un libro que llega así como que entra como un cañonazo. Y también me gustó el enfoque. Dice, los seres humanos no hemos sido educados, sino domesticados. O sea, como que la razón entra poco en juego. Y parte de los 4 acuerdos y de esta filosofía chamánica tienen que ver con trascender esa domesticación social. Y bueno, ahí entramos en toda esa tradición de literatura que quiere trascender la domesticación del ser humano. Claro. O sea, cierta conexión con algún tipo de libertad, en el fondo, ¿no? Con libre albedrío y toda esa discusión filosófica. Bueno, y que traducido a nuestra gestión de riesgos tendría que ver con, bueno, ir más allá del deber ser y hacer como una introspección de la vida y esa lectura que haces de la vida y esa fuerza que sacás de adentro para trabajar, para vivir, que te propone ir más allá de la domesticación social y ser un ser humano de verdad. Vamos a hacer una conexión directa con la gestión de riesgo. Bueno, el primero de los acuerdos, yo sé que vos te lo acordás, pero igual vamos a mencionarlo así como es sea impecable con su palabra. O sea, que me acordaba esto de que, porque ¿con quién acordás algo? Planteémoslo con una pregunta, manía de coach. Empecemos con una pregunta. A ver. Si dividimos todo en la parte, en el interior y en el exterior, supongamos que trazamos una línea gruesa, adentro mío, afuera mío, acuerdo en general, pongo en común algo afuera, comunicación, ¿no? Esto de sacar de lo privado y poner en lo público. La calidad de los acuerdos que logre afuera está conectada con la calidad del tipo de acuerdo que tenga yo, y ese tipo de acuerdo se va a manifestar en cómo uso la palabra, ¿no? Un poco, creo que la conexión va por ahí. Y el uso de la palabra es, según lo que dice don Miguel Ruiz al inicio, es medio como un poco lo que hemos heredado de las costumbres basadas en el miedo, ¿no? Cuando te dicen esto, este gran crítico interior, le llama, que te meten los padres, la sociedad, la cultura, etcétera, que es medio que se dispara solo. Vivimos ahí, lo que él dice es, tenemos que elegir, digamos, con un grado mayor de, si querés, conciencia o libertad, qué vamos a decir, porque eso que vamos a decir genera en el mundo ciertas cosas, ¿no? Esta idea muy también conectada con la filosofía del lenguaje, que el lenguaje no es un mero bla bla, sino que la palabra tiene un poder que genera realidad, ¿no? Conectado con gestión de riesgos, imagínate los tipos de acuerdos, la calidad de los acuerdos que tenés que empezar a hacer para que la gestión de riesgos tenga el sentido que tiene que tener y que los interlocutores que acuerdan entiendan por qué hacen lo que hacen, ¿no? Me resulta extraordinaria la conexión entre el acuerdo que se genera en el interior, pero se ejecuta en el exterior. Uh-huh. Y para la gestión de riesgos es medio todo ese acuerdo, porque el gran problema de la gestión de riesgos es cuando está parada en la obediencia, uh-huh, en el mandato social y no en la reflexión interna que vos puedas ir a acordar afuera. Ese famoso convencimiento cuando te dicen tengo que estar convencido yo. Claro. Bueno, de alguna manera poder ser este primer acuerdo que sea impecable con su palabra, de alguna manera tiene como un paso previo que no te están contando acá, o que no lo cuenta el título del acuerdo, que es, bueno, primero tengo que estar adentro mío, haber hecho ese proceso interno de, que no es simplemente estar convencido, es haber pasado por algún proceso de reflexión que me permita después
ser impecable en la parte que se ve, que es el afuera, digamos. Y que es la palabra. Y que es medio todo el acuerdo para la gestión de riesgos, ¿no? El hacelo porque te lo digo puede estar presente por falta de habilidad, pero es como un mensaje de otro tiempo. Claro, la conexión que hay que hacer ahora es como, de alguna forma, además porque tiene que ver con lo que hablábamos, creo que la sesión pasada, la columna pasada, con esto de la complejidad de los tiempos que corren, ¿no? Si de alguna manera los procesos decisorios de las personas no están basados en algún tipo de comprensión, por mínima que sea, de las razones de por qué hacen lo que hacen. La complejidad te lleva puesto. No podés ajustar todo el tiempo mensajes en todos los frentes. Entonces hay que como sembrar esa comprensión para que las personas... El problema no es actitudinal, no es que el hacelo porque yo te digo. El punto es que no funciona. No funciona más en entornos complejos. Y es muy llamativo cómo las personas se golpean una y otra vez contra la trampa jerárquica. O sea, vos no obedeces más a tu jefe, obedeces al procedimiento porque el procedimiento se supone que es lo que está diseñado para combatir la complejidad. Ahora, en organizaciones donde hay un castigo directo por no obedecer la jerarquía, es una trampa con la que las personas conviven. Es como una paradoja difícil de reconciliar para las personas. Eso de que es verdad, tengo que obedecer al procedimiento, pero en definitiva la organización jerárquica y vertical me va a castigar si no obedezco la jerarquía en pos de obedecer al procedimiento. Bueno, creo que esa tensión cultural es la batalla de la cultura es esa. Es cómo hacemos para que toda la organización esté de acuerdo en que hay que obedecer al procedimiento. Y eso va como en contra de la domesticación. Eso es cultura de seguridad en un punto. La domesticación es como no deja de ser como un condicionamiento mecánico de la conducta, ¿no? Premio, castigo, vas por acá te premio, vas por acá te castigo. Que uno podría decir, bueno, hay ciertas herramientas que también te dicen, bueno, pero premia el camino por el que querés que las personas vayan, pero no alcanza, ¿no? Un poco lo que vos decías antes. Llega un momento que te das cuenta que ciertas cosas que alcanzaban ya no alcanzan más, ¿no? Entonces, no sé, una persona que tiene que mirar 18 frentes de trabajo. ¿Qué es mejor negocio para esa persona? Impulsar cierto tipo de comprensión, para lo cual él mismo o ella misma tiene que haber iniciado ese tipo de entendimiento y después empezar a sembrar eso. Me parece que lo que paga grandes dividendos, ¿no? En términos de disciplina operacional es eso. Es la reflexión. En definitiva, es la reflexión lo que transforma el comportamiento. Vos necesitas que las personas piensen para que hagan propio, para que, como dicen los psicólogos, introyecten el contenido de eso que tienen que hacer. Bueno, es una de las grandes transiciones que estamos viviendo, digamos, ¿no? Y que, bueno, por momentos parecen batallas perdidas, y cuando esto se ejecuta con paciencia y con disciplina y se vuelve parte de la cultura y no en la cabeza de personajes aislados, de alguna manera la batalla de la cultura o la transformación cultural tiene que ver con un aspecto muy filosófico, que es cómo te vas a relacionar con la reflexión permanente. En términos de CSPS o de la gestión de riesgos es aprendizaje permanente, es la categoría. Claro. Pero si bajás eso que aprendizaje a veces puede quedar como lejano a la práctica, es más reflexión la palabra. Como una cultura de reflexión, digamos, ¿no? De hecho, vos sabés que el congreso del CSPS de este año, del año 2022, abrió con esa pregunta, el congreso global, que es ¿cómo vamos a hacer para tener una cultura de aprendizaje? Bien. Estoy leyendo a ver si me quedó algo más. Perdón, esta conexión con el liderazgo también, ¿no? Hay muchos estilos de comunicarnos, o muchas como asunciones. Bueno, las personas deberían darse cuenta. Ya les dijimos esto, ¿no? Ese tipo de mirada. Que te aleja de ser impecable. ¿Cuándo tenés que ser impecable? En cada interacción que tenés que ser impecable, y eso significa que hay que pedir exactamente lo que necesitas que se haga en términos de disciplina y corroborar que eso se haya entendido, etc. Eso también tiene que ver con impecabilidad y no andar pensando que porque bajaste, no sé, un flyer. Claro. Bueno, de hecho, la palabra viene de ser impecable es libre de pecado. Claro. Y para nosotros el pecado es la normalización del desvío. Claro. O sea, peca el que no cumple un procedimiento. Claro. El segundo acuerdo, que me parece... Bueno, el primero de los acuerdos, sea impecable con su palabra, es el más difícil de cumplir, según Don Ruiz.
Y el segundo acuerdo, para mí, esto no es según Don Ruiz, es el más atractivo de todos, porque es como el más raro de alguna manera, que es no te tomes nada personal. Es como hasta desafiante. ¿Qué me querés decir? Claro. Si yo vivo dentro mío. Si todo es política, todo es personal, ¿de qué? ¿Cómo que no me tome nada personal? Bueno, me gusta mucho, la gestión de riesgos ha sido muy inteligente con esto de no tomarse nada personal, que es cuando miramos los eventos los apoyamos en una placa y los proyectamos en una presentación y los sacamos. Es despersonalizar un evento, es transformarlo en una placa, en una presentación. No estoy hablando de vos y no estoy hablando yo con mi valoración. Estoy hablando de ese evento que está ahí. Y me gustó mucho esto de no te lo tomes personal, ¿no? No es que te estoy hablando, no te quiero herir con este comentario que te hago, porque el riesgo es impersonal. Claro. Es muy bueno ese comentario de que el riesgo es impersonal. El riesgo le va a ocurrir a cualquiera por igual. No va a discriminar si vos sos VP o recorredor de campo. Digamos, el riesgo va a ocurrir para todos de la misma forma. Claro. Entonces, cuando leí estos 4 acuerdos, cuando leí este segundo acuerdo, decía, me gusta mucho la conexión. Si todos pudiéramos tener la altura de mira suficiente, porque esto es fácil de decir que el riesgo es impersonal, pero después en el frente de trabajo está una persona tomándose todo personal. Claro. Si pudiéramos tener una mirada más lejana, que de alguna manera creo que es la que te trae el sentido de vulnerabilidad, ¿no? El sentido de vulnerabilidad te hace de alguna manera pensar al riesgo como algo que no tiene que ver de ninguna manera con vos, sino como algo que existe. Sin sentido de vulnerabilidad todo te pasa a vos, no es que las cosas pasan independientemente de vos. Y que de alguna manera también las industrias o las compañías lo resuelven en este personaje, el procedimiento, ¿no? Consolidan ahí su conocimiento de alguna manera, porque detrás de un papel, ¿viste esta el papel soporta todo. Esta discusión es bueno, pero es un papel, ¿no? Bueno, claro. También el desafío muchas veces es darle voz a esos papeles que por ahí no la tienen por sí mismos. Estos los procedimientos no presionan, que solemos mencionar. Bueno, ¿quiénes presionan? ¿No? Las personas. Tiene que ver un poco con la impersonalidad, sacar esto que vos decías, el conocimiento y ponerlo afuera y dejarte guiar por eso, ¿no? De alguna manera, es impersonalizar la mirada de todos nosotros que por naturaleza es personal, ¿no? Nuestra mirada es personal, de base. ¿Cómo salir de ahí? Bueno, una de las maneras inteligentes de salir es dejándose guiar por un procedimiento. ¿Y qué trampa los procedimientos? ¿No? Porque la mirada que tenemos sobre los procedimientos, no el procedimiento. Claro. Porque eso de que, bueno, pero un procedimiento no está tallado en piedra. Porque no es esa la discusión. La discusión es cuál es mi actitud final frente al procedimiento. Llego con el tiempo necesario, lo conozco, etc. Después de haber cerrado toda la brecha de aprehensión del procedimiento, vos podés abrir la puerta a decir si está tallada a esa otra conversación, que además tiene una forma muy clara de encontrar el foro adecuado o el proceso adecuado para resolver el gap que consideres que pueda tener un procedimiento. Pero qué trampa actitudinal, qué mirada deshonesta tenemos hacia un procedimiento cuando no nos conviene. Claro. Lo que el procedimiento dice. No, y a veces lo desafías, ¿viste? En los peores lugares, por ejemplo en el frente de trabajo. Claro. No, esto no aplica. Bueno, es como así del peligro, ¿no? Esto no aplica. No, bueno, pero esto habría que conversarlo en el lugar adecuado, ¿no? En alguna reunión de excelencia operacional o de disciplina operacional. Claro, cuando alguien te dice, pero esto no aplica, le tenés que decir, no te lo tomes personal. Claro. Es un procedimiento. Siempre aplica. Además, el riesgo es impersonal, ¿eh? Claro. Claro. Si te dejo de lado a vos, siempre aplica. Claro, bueno, el ejemplo del libro, llevándolo al terreno personal y no de gestión de riesgos, decía, cuando alguien te insulta, no te lo tomes personal, porque no te insulta a vos. Como la agresión parte, es un problema que tiene la persona con ella misma. Es decir, claro. Bueno, hay que poder salvar toda esa brecha. En definitiva, eso de llevado al campo es cuando el campo te insulta, no te lo tomes personal. El procedimiento no tiene nada que ver. Bueno, incluso la asertividad está conectada con eso también, ¿no? La asertividad como este estilo de comunicación en el que no... Claro. Paréntesis. Sí es complicado, no quiero minimizar la dificultad de ser impersonal. Por me supuesto, gusta cuando abrís un paréntesis adentro de otro paréntesis. Claro, que creo que me voy a quedar en uno finalmente. Pero digo, la asertividad es, mirá, pido lo que el procedimiento tiene que hacer, no tiene que ver con vos, tiene que ver con un riesgo que es impersonal, que está pegado a la operación y que si no lo miramos no le interesa el riesgo. Está ahí. Claro, ¿no? Que ese tipo de mensaje como
que es medio como invisible. Muy bueno, ¿no? el riesgo no tiene amigos ni enemigos. El riesgo está ahí, digamos, como- viviendo su vida. Los pilotos aéreos lo ejemplifican con su disciplina de chequear el procedimiento. Tantas veces hayan hecho un vuelo del punto A al punto B y ida y vuelta durante años, ¿no? Alguien dice, ¿por qué hacen eso? Bueno, de alguna manera hay cierta comprensión de que el riesgo es impersonal y que es ahora, ¿no? Sentido de vulnerabilidad. El sentido de vulnerabilidad tiene que ver en parte con comprender profundamente que el riesgo es impersonal. Y ese despertar interno, como ese blink, no me sale la palabra, esa epifanía es la palabra que estaba buscando. Esa epifanía de que el riesgo es impersonal te llena de sentido de vulnerabilidad. El tercero, vamos a repasar los nombres. Sea impecable con su palabra, es el primero de los 4 acuerdos. El segundo es no te tomes nada personal. Y el tercero es no hagas suposiciones. Claro, es como ir, bueno, parecido a la impersonalidad barra personalidad, ¿no? Estamos haciendo suposiciones todo el día, todo el tiempo, los 365 días del año. O sea, vivimos en una suposición permanente. Es todo una suposición. Claro, alguien diría, bueno, ¿pero qué me querés decir con que todo es una suposición? por ahí evolutivamente lo necesitamos, porque tipo, tengo que suponer que algunas cosas van a suceder como creo, digamos, no sé, pido un auto, va a venir, no sé, salgo y está lo que está ahí afuera. Le digo algo a alguien y me entiende, ahí ya entramos en un terreno delicado. Pero yo creo que es un fenómeno, perdón, permíteme que te interrumpa una vez más. Yo creo que es un fenómeno de esos que están a la vista como parecido al de la escucha. Bueno, es el mismo fenómeno que el de la escucha, que es, no está tan claro en la cabeza de las personas que estamos todo el tiempo haciendo suposiciones. Que vivimos en un loop constante de suposiciones. De hecho, tenemos medio como la fantasía de que estamos procesando los temas. Sí, no, incluso también pensaba que para saber las suposiciones, para darte un poco cuenta de las suposiciones que estás haciendo, las tenés que de alguna forma registrar. Porque si no es como que armás el mundo en base a tus suposiciones, ¿no? Un ejemplo, que lo he escuchado muchas veces, es mi jefe debería darse cuenta, por ejemplo. Eso y el pensamiento mágico es lo mismo. O sea, no asumir, también conectado con ser impecable en las palabras, no asumir que tenemos que levantar la mano y decir, che, conversemos sobre esto, pido esto no lo entendí, esto no lo tengo claro. Porque si no, todas esas suposiciones que están detrás conspiran absolutamente contra cualquier tipo de acuerdo. Y tratándose de gestión de riesgos, estás de cara. Eso te iba a decir. A cualquier tipo de incidente. La suposición es como la mejor amiga del riesgo mayor. Exactamente. Porque es como la suposición es como una gran tumbadora de barreras. Pensé que te habían avisado, por ejemplo, ¿no? Otra. Pensé que conocías el procedimiento. Claro. Pero ustedes yo se los mandé por mail, por ejemplo, ¿no? Sí. En esos territorios, ¿no? En industrias de alta peligrosidad, como no nos lo podemos permitir, ¿no? Esto de seguir haciendo suposiciones. Lo que pasa que forma parte de nuestra manera de pensar habitual. Y en ese sentido los 4 acuerdos nos sacan, obviamente, pretenden sacarnos de esa zona de comodidad. No, yo no hago suposiciones. Estamos llenos de suposiciones. Bueno, hay un material muy bueno que me compartieron el otro día sobre las HRO, las organizaciones de alta confiabilidad. Víctor Colucho me lo compartió, le voy a dar el crédito, de PAE. Y bueno, las organizaciones de alta confiabilidad son un gran ejemplo de organizaciones que tratan de bajar la suposición al mínimo. Claro. Digamos. ¿Te acuerdas que Hernando nos había hablado algo de eso en el podcast donde presentó la temática de submarinos, ¿no? El silencio? Me gustó la frase, la suposición es de todos los días en todo momento, y la suposición es como una gran amiga de los accidentes mayores. Claro. También del desvío, pero del accidente mayor. Y hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuál es acá mi presuposición? Y contestarse esa pregunta. Y aparecen muchísimas cosas. Por ejemplo, en términos de comunicación. ¿Cuáles son mis presuposiciones en términos de comunicación con la contratista? Ahora, qué difícil hacer eso solo. Claro. ¿Viste? Porque una de las cosas que dice el libro es los 4 acuerdos son más fáciles de entender. ¿Viste? Un poco el comentario que te decía al inicio. Son como muy llanos. Son muy fáciles de entender y muy difíciles de aplicar. Por eso tienen que ser culturales y no personales. Digamos, es un gran... Como las ideas son universales, es un gran ejemplo para trabajar en la cultura
de seguridad. Bien, y el cuarto, haz siempre lo máximo que puedas. O sea, como esta idea del esfuerzo pleno o del esfuerzo total o de... está muy vinculada a la idea que tienen los gringos del éxito, digamos, ¿no? De la persona que siempre entrega en todo momento lo mejor que tiene, con lo que implica eso, ¿no? ¿Es verdad que las personas estamos dando, que eso que acabas de dar es lo mejor? Es como bastante difícil, salvo en personas o en personajes como muy específicos que tienen como una orientación al esfuerzo extrema. Es difícil dar siempre lo máximo de vos. Pero bueno, planteado en términos de uno de los 4 acuerdos, es interesante porque dice, con este acuerdo alimentás los otros 3. Claro. Dice, el primero, el de usar en forma impecable tus palabras, es el más difícil de cumplir, pero el cuarto es el que alimenta los otros 3. Una conexión que hacía con la gestión de riesgos, pensaba, digo, ¿qué implica dar siempre lo máximo de vos o dar, cómo es que se expresa? Haz siempre lo máximo que puedas. Bueno, que lo tenés que hacer hoy. Como es muy un acuerdo de cómo voy a vivir. Bueno, todos son acuerdos de cómo vas a vivir, pero bueno, hoy es que tengo que dar siempre el máximo posible. Y pensaba que la gestión de riesgos es medio de día a día. Es medio de construcción presente, con la dificultad o con la bendición, entre comillas, que vos podés aprender del pasado. ¿Viste? La gestión de riesgos no es solo de presente. Esa es como una ventaja que tiene, si querés. Que la gestión de riesgos es en presente. Vos gestionás tu día a día con impecabilidad, con disciplina operacional, si querés, pero aprendés de lo que te ocurre. Ojalá aprender de un cuasi accidente y no de un accidente, o de un desvío y no de un evento y no de un accidente, pero usás el pasado para la gestión del presente. Y también es bien de prevención. Es por definición una gestión de futuro. Claro. La gestión de riesgo. Entonces, en ese haz siempre lo máximo que puedas, implica no solo hoy. Hacé lo máximo que puedas hoy, mirando el pasado y pensando en el futuro, y creo que ese es como uno de los desafíos más duros que tiene, por definición, la gestión de riesgos. Es, primero, que tenés que convencer a gente de que haga cosas que no ocurren todavía. Claro. Digamos, ¿no? Tenés que hacer que se transforme algo que no está ocurriendo. Y esa, bueno, es una dificultad como muy clara de la gestión. Sobre todo cuando la alta gerencia no está convencida y partís de niveles intermedios conectados a los que tienen el sombrero de la gestión de riesgos. Claro. ¿Cómo convenzo a alguien de algo que no va a pasar? ¿Cómo convenzo a alguien que ponga plata en algo que no ve todavía? Claro. Por eso es tan importante que el sentido de vulnerabilidad esté en la cabeza de la organización. Y lo difícil que es planificar para el que no tiene una cultura de planificación consolidada, lo difícil que es planificar con realismo. Digamos, es como hacer el ejercicio de efectivamente pensar el escenario futuro y no poner en el papel con tu idea del presente, con ese que sos vos en el presente. Viste que hay un par de publicidades que dicen, ¿qué le dirías al Luis que tenía 20 años? Claro, sí. Dicen, bueno, le diría que piense con cuidado, no sé, si va a seguir esa carrera u otra. Un poco ese es el ejercicio, es como mandarse uno mismo al futuro con un realismo extremo y poder planificar y poder ver si voy a poder ejecutar eso. En la planificación muchas veces conversamos en algunas organizaciones la parte física, o sea, el cuerpo, que uno dice, no te puedes olvidar el cuerpo en la planificación, ahora lo voy a aclarar. Es muy bueno. Pero la cabeza te lleva al resultado final y dice, vamos a hacer esto, ¿no? Statement de visión. Después vienen los cuerpos, los fierros, todos los procesos, y decís, che, pero yo para ir de acá a la esquina necesito 10 minutos. ¿Dónde está en la planificación? No está. Pero es una síntesis extraordinaria, que la planificación no puede ser en la cabeza, sino que tiene que ser también con el cuerpo. Y tiene que estar en la materia. ¿Pero en dónde planificamos? Claro. En la cabeza. Acá. Claro. Cuando lo vas a ejecutar aparecen, por eso que en general siempre aparecen estos desvíos de planificación. ¿Sí? Esto me quedó a mí un poco como una maña de... Cuando yo he contado que organizaba eventos grandes, decía, che, el orador, ¿a qué hora habla? ¿No? Voy a poner el ejemplo contrario.
Martín Fernández, suponte orador de la convención, habla a las 15 horas. Perfecto. Ese sería como el statement de visión. Entonces todo el mundo se imagina ya Martín en la tarima, nunca tuvo que llegar a la tarima, pero ya habla a las 15. Bueno, entonces la maña del organizador o del planificador, que se ha pegado muchas veces la cabeza contra la pared, dice, ¿pero dónde está antes de llegar? No, está en el hotel. ¿Dónde está el hotel? A 300 metros. Ok. Pero antes de llegar a la planta baja del hotel, está en la habitación. Claro. Sí. ¿Quién lo tienen que ir a buscar? Sí. ¿Qué persona? Tal persona. ¿Dónde está esa persona? En tal lugar. Entonces ahí empieza a sumar tiempos. Y la fantasía de que el orador necesita 10 minutos para llegar a la tarima se transforman en 40 minutos. Claro. Porque el anfitrión tiene que ir, lo tiene que llamar a la habitación, el orador por ahí le dice, todavía no, bajo en 5 minutos, lo acompaña. Eso es como ponerle cuerpo a la planificación y no dejarla solo. Y se vuelve un poco más realista. Siempre pueden pasar cosas, digamos, pero ponerle materia, por decir así, a la cabeza garantiza de alguna manera que sea más confiable la planificación. Extraordinario. Repaso los 4 acuerdos. Sé impecable con tu palabra. No te tomes nada personal. Me encantó esto, el riesgo es impersonal. No hagas suposiciones, que son grandes amigas de los eventos mayores. Y haz siempre lo mejor. Lo máximo que puedas. Gracias, Richie. Bueno, extraordinario. Miguel Ruiz. Gracias. Bueno, les recomendamos, yo leí el libro, es un libro que tiene ya 3 décadas aproximadamente. ¿El 96 es? Por ahí. Sí, por ahí. Bueno, nosotros hicimos acá esta conexión con la gestión de riesgos, que es lo que siempre tratamos de hacer. El libro tiene un corte un poco más, si quieren, esotérico, pero es muy bueno porque en ciertos aspectos es bastante herramental también y te da algunos consejos sobre cómo hacer o cómo llevar a la práctica estos 4 acuerdos. Así que, y como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que eso impulsa el posicionamiento de la columna. Así que gracias. Gracias.